Mi tema en esta mañana: tu victoria descansa en la fe y la unción. Quiero tomar un pasaje en esta mañana que la mayoría de ustedes conocen. Muchos de ustedes incluso escucharon desde cuando eran niños en la escuela dominical. Y para algunos se quedó simplemente en eso. Simplemente en que eso era algo de niños. Pero yo quiero traer a conciencia que consideremos el pasaje de David enfrentando a Goliat como una de las enseñanzas más poderosas que hay en la palabra del Señor. Ese pasaje lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 17. No vamos a leer todo el pasaje, pero es necesario que recordemos algunas cosas de esa historia. Creo que el coeficiente intelectual de espiritualidad en la iglesia tiene que crecer. Mi esposa me decía antes de venir para acá un consejo, y es: trata de no darle a la gente recién venida un alimento que tengan que estirar tanto el cuello, porque ellas son ovejas. Dejas esas enseñanzas altas para los días miércoles, que es donde acostumbran a venir los servidores de la iglesia. Yo consideré que estaba predicando para ovejas el domingo, pero yo recibo consejos también. Yo no todas me las sé. Y entonces vamos a traer hoy un pastico fresco, bajito, para que usted pueda comer tranquilamente. Si es muy bajito para algunos aquí, ya que son gente eminente en la palabra, usted me disculpará hacerlo perder su venida hasta acá. Bien, pero así como David era un simple muchacho, igual también nosotros debemos aprender a ser sencillos para Dios. Las cosas espirituales inspiradas por Dios en los hombres son recibidas más por gente sencilla que por genialidades mentales. Y por esa razón hay elementos claves en cada enseñanza de la palabra que nos ayudan a nosotros a recordar la razón por la cual Dios nos está llamando. Usted no está en esta iglesia para seguir siendo el mismo. Usted vino a Dios porque Dios le quiere dar una victoria en cada área de su vida que usted tiene una falencia, una necesidad. Por eso hay secretos entre líneas y en los pasajes de la Biblia que no son meras historias bíblicas, sino que hay verdades que nos llevan a nosotros a entender algunas cosas
que a simple inspección no son fáciles de recibir. Por eso vamos a distinguir hoy algunos factores importantes que están implicados en un pasaje que precisamente parece una historieta, pero que vamos a salir de esa historieta para identificar cómo la podemos aplicar a nuestras vidas. De hecho, creo que aquí, entre nosotros, hay gente que mucho antes de venir acá, en alguna ocasión Dios nos ungió de una u otra forma. Y hay unciones por ahí que todavía están caminando por las calles de esta ciudad y todavía ellos no se han apersonado de lo que Dios quiere hacer con ellos. Créame que mi llamado de atención hoy es porque no solamente el cielo, sino la tierra necesita que nosotros identifiquemos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. No es una cosa bajita, no es cualquier cosa. Lo que Dios ha hecho con nosotros es escogernos de entre la manada, escogernos dentro del pueblo y sacarnos de ahí para poder ministrar los santos, para poder ministrar familias, para poder ser testimonio en las escuelas, para poder ser testimonio en las universidades, poder ser testimonio en esta sociedad, en el lugar donde te han empleado a ti o donde tú empleas a otros. David es uno de esos ejemplos. Un muchacho que estaba por allá olvidado atrás, cuidando unas ovejas, que, por cierto, a los ojos de los extranjeros, el pastorear ovejas era una ridiculez. Consideraban que el pastorear ovejas era el trabajo más vil que podía tener un hombre. Y resulta que la palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Hay una versión que dice a los que profesan ser más sabios en este mundo. Entonces, yo veo la historia de David y me doy cuenta que David fue ungido, pero David no profesaba ninguna sabiduría humana. Que al contrario, los que profesaban ser sabios y entendidos eran sus hermanos y no estaban ungidos. O sea que había un ungido que no profesaba ser sabio y había unos profesionales que profesaban saberlo todo, pero no estaban ungidos por Dios. En el caso de David, se tuvo también que enfrentar a alguien que profesaba y había sido ungido, pero ahora se había convertido en un antiungido, a Saúl. Entonces, en esta historia vamos a mirar dónde encajamos tú y yo. Si tú eres el ungido que no profesa ser sabio, o sea, un David, o si eres un profesional que no tienes unción, o sea, que profesa ser sabio en lo natural pero sin unción, o si tú fuiste alguien ungido que tenías una profesión, pero que después del tiempo
creíste que no era necesaria la unción y te dedicaste a hacerlo a tu manera, y entonces te convertiste en un antiungido. Esta historia es muy diciente. Esta historia se puede aplicar hoy en nuestras vidas, porque quizás de pronto nosotros no somos reconocidos como los más hábiles, como la gente más preparada para poder hacer lo que Dios está necesitando hoy en la tierra. Pero quizás de pronto algunos te ven como alguien que no cualificas para hacerlo de Dios. Pero resulta que a Dios no les impresionan las cosas que la gente profesa ser ellos. Más bien a Dios le interesa ir donde aquellos que se sienten lo último, que sienten que tienen la profesión más despreciada de la tierra, que sienten que no pueden hacer parte de lo que Dios va a hacer en el mundo, porque no nos cabe en la cabeza cómo nosotros podemos ser usados por un Dios maravilloso y majestuoso para nosotros poder ser los emisarios de ese Dios en la tierra. Algunos están sumidos en la decepción porque su único trabajo no pasa de trabajar en su casa, de organizar las cosas meramente que están a su alrededor. O sea, en el caso de David era cuidando las ovejas de su casa. En el caso nuestro puede ser cuidando solamente lo que está en 4 paredes en nuestra casa. Y hay mucha gente hoy que se siente limitada porque no han podido salir de las 4 paredes de su casa. Y resulta que en medio de tanta manifestación de gente capacitada, Dios está mirando para las casas. Dios está mirando para los que creen que no pueden hacerlo. Dios está viendo para aquellos que hasta hoy no han tenido ninguna capacitación. Dios está viendo a aquellos que hoy no tienen ni siquiera la habilidad de poder hablar la palabra y tomarla como la espada del Espíritu para poder blandir la espada y poder cortar al enemigo y bendecir a los demás. Resulta que en medio de este tiempo es impresionante que Dios no está viendo la audacia de algunos, porque no se trata de audacias, no se trata de poder manifestar una sabiduría terrenal, animal y diabólica, sino que Dios está esperando ungir a esta gente que son los nadie. Y no es el mismo espíritu de alguien que dijo eso por ahí, no. Sino que Dios está esperando ungir a esa parte de la humanidad que hasta ahora cree que no puede hacer nada por Dios. La credencial de esa gente va a ser que Dios se les va a presentar. Y esa presentación de Dios para ellos va a ser especial. Es la gente que siempre va a estar dispuesta en sus corazones para servirle a sus hermanos. David siempre fue el despreciado. No sé si en tu caso fue así, pero David era, creo que, el octavo de 8 hermanos, o el séptimo de 7 hermanos, el menor de todos. El resto de sus hermanos tenían una habilidad. Esa habilidad fue aprovechada.
por el ejército que era liderado por el rey Saúl, para que ellos fueran a ese ejército y manifestaran su habilidad, manifestaran lo que ellos sabían hacer. Quizás de pronto estos aprendieron desde muy niños a practicar con las espadas, a saber defenderse, a saber cómo actuar en diversas situaciones de peligro. Adquirieron ciertas capacidades naturales que los llevaron a ellos a ser parte de la mayor empresa que había en Israel, que era el ejército de Israel. El que estaba en el ejército de Israel era admirado. El que se quedaba cuidando las ovejas era un cobarde, era un pusilánime, era el que no servía en la casa. Por esa razón era que se le veía como se le veía a David. Pero resulta que Dios siempre está viendo lo fiel que son aquellos en lo poco, en lo que aparentemente nadie valora, en lo que nadie le pone un valor como Dios lo hace, que la gente piensa que lo que hacen es normal. Es tan natural que nadie se va a dar cuenta que lo que yo estoy haciendo es tan poco, es tan menoscabado, que nadie le dará la importancia que verdaderamente requiere. Pero resulta que Dios tiene sus ojos sobre aquellos que hacen lo poco, porque resulta que esa gente se especializan en obedecer más fácil que aquellos que creen que lo saben todo. Aquellos que creen que lo saben todo les hace más fácil desobedecer a Dios. Aquellos que profesan saberlo todo, les es más fácil robarle a Dios. Aquellos que saben profesar bien las cosas, les es más fácil despreciar un llamado. Pero resulta que quizás probablemente David nunca jamás hubiera aparecido en un campo de batalla. Pero como Dios ya lo había ungido antes, Dios dijo que era el tiempo para que David apareciera en escena. Cada uno de nosotros tiene su tiempo. Cada cristiano que está haciendo algo que alguien desprecia, que alguien no valora, que alguien cree que no es de consideración, tiene su tiempo para aparecer en escena. Y no vas a aparecer como alguien que va a profesar lo que tú sabes, sino que es alguien que va a aparecer porque antes Dios te había ungido para hacerlo poco. Hay gente que quiere aparecer en escena para hacerlo grande, para figurar, para que los aplaudan, para que sepan que ellos están ahí, para que sepan que ellos también pueden ser aplaudidos. Cuando esa gente no sabe que incluso los ungidos tiemblan cuando tienen una grande responsabilidad de ministrar al pueblo de Dios. El ungido siempre tiembla ante Dios. El ungido siempre hace las cosas para Dios con temor, porque sabe la grande responsabilidad que hay en eso. No le basta el conocimiento que tiene, no le basta las horas de oración, no le bastan las semanas de ayuno que tiene en su currículo. Sabe que cada vez que va a traer una asignación para bendecir a la iglesia, recurre una vez más a la sabiduría del cielo, a tener el corazón de Dios, para transmitir el corazón de Dios a la iglesia. Y Dios está levantando a esa gente en medio de estos tiempos y los va a sacar de lo poco y los va a llevar a una asignación grande. Espero que alguien crea eso.
Te vas a encontrar con una situación que tú no pensaste que te ibas a encontrar. Te vas a encontrar. ¿Te me fuiste? Bueno. Te vas a encontrar con gente que aparentemente sabe hacer lo que están haciendo, pero están asustados. Porque no tienen la unción, no tienen la gracia, tienen miedo de fracasar, tienen miedo de darle a Dios lo que es de Dios, porque cree que se van a arruinar o van a perder la vida. Y David se encontró con una escena que él nunca pensó encontrarse. Y se encontró con la escena de un ejército miedoso. De alguien que tenía espadas en el cinto, pero que no la desenvainaban, que no la utilizaban para lo que Dios los había enviado. Esta gente eran profesionales en matar gente. Ellos eran profesionales en lo que hacían. Nadie pertenecía al ejército de Dios, mucho menos a un alto rango, si no tenía cierta cantidad de muertos encima. Y lo primero que se encontró David fue con su hermano mayor, Eliab, creo que se llamaba el miedoso ese. Se encontró con Eliab. Si alguien me corrige, no hay ningún problema. Yo soy humilde. Bueno, Eliab. Y resulta que yo no le puse ni el nombre porque a mí no me gustan los nombres de los cobardes. Gloria a Dios. Le puse hermano mayor. Gloria a Dios. Se encontró con el hermano mayor, que era un oficial del ejército de Israel, pero que era un mero profesional, que no estaba ungido. Se encontró un carnal con un ungido. Los carnales siempre son negativos. Los carnales siempre ven la carne, pero los ungidos siempre ven lo espiritual. Y aquí había un ungido hablando con un capitán del ejército de Dios. Y sabemos que este hijo mayor, que creyó que merecía ser el ungido por ser el primogénito, no fue ungido. Así que aquí nos vemos con el testimonio de alguien que profesaba ser algo pero sin unción. Porque hay gente que cree que la apariencia lo es todo. Por eso Dios le dijo al que iba a ungir al próximo rey de Israel en la casa de Isaí, el padre de David, resulta que se encontró con el hermano mayor, presentable, hermoso de pie a cabeza, alto, con una presencia de rey. Y el profeta dijo, fácil, este es. Y cuando Dios le dijo, ese no es, entonces el profeta empezó a actuar por descarte. Si no es el primero, es el segundo. Si no es el segundo, pues el tercero. Y si no el tercero y el cuarto. Y si no el cuarto, entonces no sé si es el viejo Isaí. Porque aquí no hay más nadie. Porque a veces los profetas se encargan de ver lo de afuera y no lo de adentro. Pero Dios le llamó la atención al profeta y le dijo, pregúntale que si son todos. Porque siempre Dios tiene un aspa bajo la manga. Si alguien aquí se siente el menor, prepárate. Puede ser el aspa bajo la manga de Dios. Algunos creen que llegaron, gloria a Dios. Otros están escondidos bajo las mangas de Dios. Y un día Dios los va a sacar de ahí. Esa es la gente que no le va a sacar excusa a Dios.
Esa es la gente que le va a servir a Dios por encima de los gigantes y por encima de las circunstancias adversas. Y los carnales se van a tener que morder el codo. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que algunos y todos podemos tener en cierta forma una medida de fe. Hay algunos que le alcanza la fe para creerse perdedores. Hay a otros que le alcanza la fe para verse vencedores. Nunca enfrentes una oposición colocándote al nivel del problema. Siempre mira tus problemas al nivel de Dios, porque Dios ve los problemas pequeños y la gente de Dios ve los problemas pequeños. Apenas empieces a ver un problema tuyo grande, te carnalizaste. Te saliste del espíritu. Empiezas a ver a un gigante más grande que tú, te saliste del espíritu. Eso no se llama orgullo. Puede haber alguien aparentemente más eminente que tú, pero cuando te vas a enfrentar con él, tú te enfrentas con él en la posición de Dios. Y tú le dices, y tú puedes decir francamente, soy más alto que él. Porque es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Lo dice la Biblia. Así que dile a ese demonio, soy más alto que tú, tengo más poder que tú, mi Dios es más poderoso que tú, y yo tengo un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir que viva el Señor Jesucristo? Siempre tú te vas a encontrar con alguien que se quiere oponer a la unción que Dios te ha dado. Siempre. Cada vez que te encuentras con los no ungidos, esta gente te va a ver a ti como una piedra en el zapato. Por la forma como tú hablas tu fe. Ellos a ti te dicen engreído. No, yo no soy engreído. Yo soy verdadero. Y yo confieso la verdad. Una cosa es que ellos vean más grande su problema. Y una cosa es que yo vea más grande mi posición en Dios. Yo no he dicho que no vas a enfrentar Goliat. Sí lo vas a enfrentar. La fe de David no mató a Goliat antes de enfrentarlo. O sea, él tuvo que enfrentar a Goliat. ¿Usted me está oyendo? Ok, tú tienes que enfrentar tu Goliat. Enfrenta tus problemas. Enfrenta tus montañas. Enfrenta lo que estás enfrentando en estos momentos. No le saques el cuerpo. No le tires tu problema a Dios. Porque Dios te lo colocó ahí delante para demostrarle al mundo que tú le crees a Él. Para Dios sería fácil cortarle la cabeza a los demonios. Él quiere que lo hagas tú. Él quiere que tú demuestres que tú eres Dios sobre ellos. Bien. Si alguien se irrita con lo que tú hablas, es un carnal. Si estás hablando tú de parte de Dios. Si hay alguien irritado hoy aquí, revísese, mi amor. Así que vamos a mirar, porque este David vio a Goliat como lo estaba viendo el pueblo. Ahí está, un grandote que salía de allá
gritaba y el ejército lo escuchaba y temblaban. Temblaban. Algo diferente pasó con este David. Que David escuchó a Goliat, pero la unción de Dios que estaba sobre él se intensificó en cada grosería de este grandote. Cada vez que este grandote gritaba, a David se le levantaba más la unción de Dios. Y se veía fácil el triunfo. Decía, pero bueno, ¿y qué es lo que le pasa a ustedes? Si a este no lo podemos comer fácil. O sea, este tipo no es nadie para derrotarnos. No es que un guerrero ha estirpado a no sé cuántos, solo con un dedo le estirpa la cabeza a la gente. Y David, dedo, no. Yo le corto los dedos, la cabeza y todo lo que tenga que cortarle a este tipo. ¿Ustedes por qué están tan temblorosos? En el mismo momento pueden haber corazones temerosos y en el mismo momento pueden haber corazones victoriosos ante la situación que se está viviendo. Cuando profesas ser grande sin unción, cuando se te presentan los retos, vas a tener miedo. Si usted tiene miedo en lo que está enfrentando ahora, usted necesita la unción de Dios. Nada de lo que estás enfrentando ahora es más grande que Dios. Nada. Dile a alguien que esté a tu lado, si estás ungido, tú eres más grande que tu problema. Lo fue con David, lo sigue siendo hoy. Lo fue con David, lo sigue siendo hoy. La unción te levanta. La unción te coloca por arriba. La unción te da denuedo. La unción te da fuerza. La unción hace que la fe que haya en tu corazón arda. ¿Qué clase de fe tú tienes? Si tienes una fe que te irrita, estás en problema. Pero si tú tienes una fe que irrita a los demás, entonces tienes la fe correcta. Porque yo quiero que el diablo cada día se ofenda más conmigo. Entre más se ofende, más bruto se pone. Más fácil será para nosotros derrotarlo. Por eso es que tú no te acuestas sin por lo menos prevalecer un rato en oración. Ojalá en el Espíritu. Gloria a Dios. Ayer no hubo bulla por mi casa, pero yo no necesito de bulla para orar. Yo oro con bulla o sin bulla, con picó o sin picó, porque yo no quiero esa fe parca. Yo no quiero esa fe aprendida en cuatro paredes, porque aquí todo el mundo cree. Aquí hasta el incrédulo está lleno de fe ahí. Pero la fe se demuestra en el campo de batalla. Cuando tú te enfrentas al enemigo, cuando te dicen que lo que tú tienes es de muerte. ¿En serio? Tan joven yo. ¿Cómo así? ¿Y de cuándo acá se levantó este Goliat en mí? Bueno, ya que se levantó, entonces yo lo voy a enfrentar. No con una fe académica, no es con una fe aprendida. Lo voy a enfrentar con una fe y la unción de Dios que está sobre mí. Y yo le voy a demostrar a ese demonio que no es más poderoso que el que está en mí. Gloria al Señor, porque el que está en mí se llama Jesucristo.
el Señor y dueño de la vida. Gloria al Señor. Solo Jesús decide hasta cuándo yo vivo en esta tierra. Algunos dirán, pastor, pero pobre Eliab. Me cuesta decir ese nombre. Pero pobre Eliab, si no tenía ejemplo, no tenía a nadie en quien inspirarse. Empezando porque el rey Saúl estaba escondido en la tienda. El rey, que era el primero que tenía que poner la cara, estaba oculto por allá, esperando para ver qué valiente aparecía. Porque cuando Dios levanta su espíritu de alguien, se vuelve una gallina. Le tiene miedo hasta la sombra. ¿Usted no se da cuenta que hay gente en la casa y allá caminó algo? Mejor dicho, están viendo sombras por todos lados. Mira, déjate de estar viendo Harry Potter. Eso te altera los nervios. Y algunos aquí son felices viendo películas satánicas. ¿Por qué no pones la vida de Pablo a ver para si te pega algo? Entonces, claro, venga cuánta bruja. Toda brisa que mueve un palo allá afuera, las brujas están volando de palo a palo. No sé qué. Están viendo demonios en todas partes. Y entonces esa gente está miedosa. Son eruditos en algunas cosas. Cocinan bien. Hacen las cosas bien en lo natural. Pero en lo espiritual no están ungidos. Por eso es que hay gente que tiene que estar llamando a los pastores para orar por un demonio que se quiere ir de tu casa. Él se quiere ir, la incredulidad tuya no lo deja. Entonces, este hombre, algunos pueden decir, pastor, pero hay que considerarlo. Porque, bueno, él veía grandote de 3 metros y pico. Ellos el máximo judío medía 1,90, 1,95. Le llevaban más de 1,5 metros de altura. Daba miedo. Y ustedes saben que los estadistas siempre están pendientes a las estadísticas. O sea, siempre están cuadrando en base a algo que ya pasó. Y entonces a ellos le habían dicho, es que este gigante tiene 5,000 muertos a su haber. ¿Quién es el próximo de ustedes que se va a exponer a hacer el 5,001? Y entonces el ejército de Israel se sentó bajo las estadísticas y no tuvieron en consideración lo que Dios ponía a hacer. Porque cuando te comparas con las estadísticas, probablemente tú no tienes ninguna opción. Para ese puesto tú no tienes ninguna opción. Porque el que está compitiendo contigo está más preparado que tú. Porque tiene la experiencia. Porque esto, porque aquello y por lo otro. Y tú te dejaste vencer antes. Samuel quedó con la boca abierta. Un profeta de Dios vio a un carnal y quedó con la boca abierta. Por eso es que las niñas aquí tienen que tener cuidado con algunos Eliab que están allá afuera. Cuidado, cuidadito. Pregúntale a Dios que si ese es el elegido. Si no, vas a tener problemas. Así que Dios
Escogió a un desconocido muchacho, pequeño, pelo rojizo. Pero el favor de Dios estaba con él. Tanto así que tenía más favor David que sus 7 hermanos. Y ahora estaba enfrentando la situación de que el odio que tenía su hermano mayor contra él estaba impidiendo que él hiciera lo que Dios le estaba llevando a hacer. Porque hay odios de gente cercana a ti que te impiden servirle a Dios. Hay gente cercana a ti que te odian tanto que tú, por salir huyendo de ese odio, sales huyendo de lo que Dios te mandó a hacer. Los David no huyen del campo de batalla. La primera vez que David huyó de un campo de batalla, pecó. ¿Cómo se llama la vieja esa que se bañaba desnuda? Betsabé. Pecó porque no estaba en el lugar que Dios le asignó. Se tomó unas vacaciones en el momento incorrecto. Y Betsabé sabía que el rey salía a la terraza todos los días. La vieja era calculadora. Ella sabía, ahí está el rey. Así que me desnudo y me echo agua aquí delante de él. Y conquistó el corazón de David. Corazón que le pertenecía a Dios. Por eso David sintió morirse. Que se habían secado sus huesos. Porque descuidó sus deberes. Pero en el caso nuestro, aquí nadie va a descuidar sus deberes. A pesar de tus negocios habituales. Porque recuerde que David fue ungido y él siguió pastoreando ovejas. Para que nadie crea que la unción de Dios te va a quitar la humildad. Al contrario, los ungidos son más humildes. Querida iglesia, ¿quieres la unción de Dios? Entonces vas a tener que seguir siendo humilde y sencillo. Te vas a creer más que tus hermanos, no. La unción del Espíritu Santo vendrá. Levantará a esta iglesia a un punto donde nosotros no vamos a ignorar más lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y tú sabrás el momento en que Dios te está llamando, cuando hay que hacer algo para el reino y nadie lo quiere hacer. David se vio en la situación de que había un ejército que no quería enfrentar un enemigo. Para él fue inaceptable. Porque David sabía que jamás Dios permitiría que su ejército fuese avergonzado. Y David sabía, este pecado hay que cortarle la cabeza. Y la única forma de despertar a este pueblo es que venga un ungido que la gente crea que no puede hacerlo. Aunque se molesten los más preparados para el asunto. Usted sabe, hay gente que tú los escuchas hablar y tú dices, wow, yo no sé Biblia. Tú escuchas hablar a algunos evangélicos y tú dices, mencionan unas cosas que tú dices, yo eso jamás lo he visto. Tú tienes que decirle a esa gente, déjame yo estudio eso porque como que por ahí no he pasado todavía. La verdad, perdóname. No te puedo decir nada en el caso. Pero, ¿saben Biblia? Pero no están ungidos. Por eso le sacan el cuerpo a las responsabilidades. Por eso Dios le dio una responsabilidad en la iglesia y ellos se cansaron rápido.
Por eso es que Dios los pone en cierta forma en autoridad. Y ellos consideran que no es este el espacio para manifestar autoridad. Te voy a decir una cosa. Algunos de ustedes que están convencidos que este no es su lugar de estar, ve aterrizando. Porque muchas veces has intentado incluso irte para otro lugar y Dios no te lo va a permitir. ¿Sabe por qué? Porque te vas para allá y te acabas. Porque no hay nadie que te pueda decir en esta tierra lo que tu pastor te está diciendo hoy. Puedes ir a buscar posición. Puedes ir a buscar cualquier cosa en otro lugar. Pero no te van a decir lo que tu pastor te dice en la cara cada vez que te ve. Han huido. Y usted los va y vienen. Va y vienen. Salgo, pruebo por allá y regreso porque me fue como perro en misa. ¿Usted sabe cómo le va a los perros en misa? ¿Cómo les va? ¿Por qué? Porque todo el mundo los espanta. Echa para allá, fuera. Sáquenlo del templo. Y a ti el diablo te está sacando del lugar incorrecto. Y el mismo diablo te está haciendo el favor de que regrese y no quieres. Gloria a Dios. Soltemos ese tema porque hay mucha gente que le está doliendo la panza ahora mismo. Les está ardiendo aquí. Yo sé. Gloria a Dios. Pero cuando la unción del Espíritu Santo se levanta, o sea, porque el fuego hace hervir, ¿sí? Ebullir. La unción te empieza a arder el corazón. Y tú te indignas con lo que está pasando en la iglesia. ¿Cómo así que no hay nadie que ayude al hombre de Dios aquí a esto? ¿Dónde está el espíritu valiente de esta iglesia para hacer la obra? Están los líderes aquí que van a ayudar a mi papá a conquistar esta ciudad para Cristo. Entonces se levanta el ungido que no profesa ser líder, que está por allá encargándose de las ovejitas por allá, que está orando por allá sin que nadie lo sepa, que está construyendo canciones y adorando a Dios en los lugares más apartados que nadie lo considera. Y va a llegar un día a la iglesia y va a decir: yo peleo esta batalla con usted. ¿Qué es lo que hay que hacer, padre? Dígame a mí. ¿Sabe una cosa? Los profesionales se van a aburrir. Van a creer que esa es una lija gruesa. Bueno, pues, líderes, mírenme como ustedes quieran. No hay ningún problema por eso. La gente aquí dice: estos líderes de esta iglesia, si no a la entrada es en el medio, si no en el medio a la salida. Déjenlo a ellos. Será el problema suyo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que los ungidos siempre están dispuestos a servir. Nunca están esperando un pago. Ahí seguramente el que le hubiera cortado la cabeza a Goliat iba a recibir tanto. Se iba a casar con la hija del rey. Se iba a casar con no sé quién. Lo iban a poner en la posición tal. Y David dijo: yo a este lo mato sin posición. Es más, ya la posición ya yo la tengo. Ya Dios me escogió, gloria al Señor. Y Dios me escogió para guardar las ovejas de su pueblo. Lo que desprecian uno, Dios lo valora. Por eso es que Él dice que el que le es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo va a poner. Mira, no cierres los ojos, porque en cualquier momento Dios te va a colocar en una posición que tú ni me imaginabas en ese lugar donde estás. Va a levantar tu empresa, va a levantar tu compañía,
te va a levantar ese negocio, gloria al Señor, por encima de marcas internacionales si es preciso, porque fuiste fiel en lo poco. Hazlo con Dios, que Dios responde, te lo juro. Tenlo por seguro que cuando alguien de fe se enfrenta al diablo, el diablo intenta amedrentarte. Porque Satanás sabe, nunca había visto a alguien con tanta fe. Cuando Goliat vio a ese pequeño hombre pelirrojo ahí, dijo: ¿y este quién es? ¿Este enano quién es? A este no lo voy a coger yo, le voy a cortar la cabeza, los perros te van a comer completo. Te voy a destruir, a desmenuzar, te voy a acabar hoy. Y David dijo: ve, estoy circunciso. Pura palabrería. ¿Tú crees que tú me vas a amedrentar con 3 gritos? No, no. ¿Sabes? Yo cogía a osos que pesan más que tú, leones más bravos que tú, y con mis manos les rompía las quijadas. ¿Usted sabe lo que es coger un león? Un oso de 600 y 700, 800 y 1000 kilos, y tirársele encima y cogerle las quijadas y ¡pra! Partirla como si fuera un merengue. Entienda el poder de Dios. Y cuando alguien tiene el poder de Dios, las palabras del diablo no lo asustan. Que esta enfermedad es grave, que esa situación no tiene solución, que este problema no es fácil de saltárselo, que te vas a acabar, que tu matrimonio se va a destruir, que esta situación, esto y lo otro. Pues te tengo noticia, diablo, gloria al Señor. El Dios que está en mí es más poderoso que tú. Y yo te voy a destruir hoy, diablo, y te voy a cortar la cabeza. Y voy a pasear la cabeza tuya, gloria a Dios, y se la voy a mostrar a todo tu ejército, para que sepan que un ungido de Dios está en esta casa. Sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. ¿Sabes qué es lo que está pasando hoy en la iglesia? Que la iglesia tiene inactiva a Dios. Apagaron a Dios. Porque es pura psicología barata. Esa psicología barata le ha quitado el poder a la iglesia. Y algunos de ustedes están embelesados con gente que habla bonito, pero son diablos. Vea que se lo digo. Un día Dios te lo va a mostrar y te va a decir: tu papá te lo decía y tú no quisiste creerle. Escúcheme. Mucho cuidado con aquellos que te tienen embelesado sin poder. ¿Sabes que algunos no tenemos ni siquiera ni medio temor de dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer? Ojo con quién te está hablando. Ojo que el que te esté hablando no es alguien que practica la supergracia, que por cierto tienen un espíritu muy fuerte, y te convencen a ti que no es necesario orar tanto, y te convencen a ti de que cálmate, o sea, no todo es espiritual. ¿What? ¿Qué? ¿Que no todo es espiritual? ¿Y acaso la Biblia no dice que todo lo que vemos nosotros fue hecho de lo que no se veía? Todo lo que pasa en este mundo es invisible. Lo que pasa es que llega un momento donde se manifiesta. Cuidado, se manifiesta una rebelión en tu corazón. Cuidado, se manifiesta un desamor por la casa de Dios.
Cuidado, se manifiesta una frialdad por las cosas del reino. Porque estás escuchando a la persona incorrecta. Eso yo lo tengo muy claro. Es más, cuando hay gente de mi círculo más cercano, mis amigos, que yo escucho una palabra negativa, y digo, ¡ay, no! No. ¿Qué pasó? Señor. Dímelo aunque ni lo creas, pero dímelo. Algo puede pasarte mientras lo dices. Pero a mí no me vayas a decir eso. ¿Verdad, Jesús? Que yo creo que Dios como que se alejó. ¡Mentira! ¡Falso! ¡Estás en error! Y saco la espada de una vez. Gloria a Dios. Aquí te mato a ese maldito demonio que yo no sé dónde lo cogiste. Pero te lo mato. Gloria a Dios. Yo puedo terminar llorando con mi hermano y pidiéndole perdón a Dios, él y yo. Gloria a Dios. A veces porque soy muy sanguinario. Pero no te quedas en el mismo estado. Porque tú no eres de los que profesan ser algo que no eres. Tú eres de los ungidos, gloria al Señor. Y Dios te puso en esa posición porque Él te ungió. Nombre de Jesús. Termino, por cierto. David reconoció que Goliat era un enemigo. Hay cristianos que están caminando en esta tierra como si creyeran que esta tierra fuera placentera. Esta tierra es un campo de batalla. Y tú eres objetivo del diablo. El diablo te quiere matar, quiere robarte y te quiere destruir. Así que al diablo no lo trates como un triste gatico. Porque él no es un pobre gatico. Él es un diablo. Él es cochino. El diablo es puerco, como decía el papá de Betty. Y esto sigue siendo verdad hoy. Dile al que está a tu lado, dile, hermanito. Dile a alguien, no sé, hermana o hermano, o querido, querida. ¿Sabes algo? Has tratado de enfriarte. Eso se llama diablo y carne. Sacúdete. No hay enemigo pequeño. Recuerda que él va a tratar de amedrentarte, pero es más grande, más poderoso y más ungido el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Alguien diga amén. Dígame amén por tercera vez. Es que esta semana yo no sentí orar. Ay. ¿Sabes qué le pasaba a Usain Bolt? ¿Alguien sabe quién es Usain Bolt? Moreno así de 2 metros. Atleta con unas patas de 1,5 metros. Que cada vez que hacía así, brincaba 3 metros. Récord olímpico mundial de los 100 metros planos. Vigente. Y ya tiene como 15 años que no corre. Nadie ha podido superar la velocidad. Le decían el hombre del viento. Ganaba una competencia. Y le decían, Usain, te vas a ir para las playas de Jamaica. Era jamaiquino. Es jamaiquino. A descansar, a comerte unos cocos fríos. Coco frío. No, yo no tengo tiempo para eso. Ahora yo regreso a mi país y voy a trabajar porque en la próxima competencia tengo que bajar 2 décimas de segundo. Y hay algunos cristianos que hoy oran 1 hora y creen que mañana están de vacaciones. Estás carnal. Estás carnal.
Mujer, hombre de Dios, si ves que tu cónyuge se está dando unas vacaciones carnales, aprieta ese panzón, aprieta a esa señora, dígale: levántese, deje la pereza. Aquí en esta casa no dejamos de orar, y en esta casa no dejamos de darle los diezmos a Dios, porque usted no va a ser causante de la maldición mía y de sus hijos. Por cierto, señor, si usted no está seguro si su mujer diezma, venga y pregúnteme, porque eso no se publica en la iglesia. Pero si usted me pregunta a mí, yo le digo, porque yo aquí, o lo contrario, señora, venga y pregúnteme si su marido está diezmando, sobre todo si es servidor de la iglesia, porque yo no quiero ratas diciendo que son cristianos y practican una falsa piedad. Usted vaya con esos vómitos a otra parte. Aquí no. Aquí le servimos fiel e íntegramente a Dios. Así que resulta que el diablo es una amenaza para todos. Regáleme 2 minutos más. Y en la batalla se necesita gente que traiga suministros. Quizás de pronto el dinero no es sustituto de la unción, pero resulta que en este caso David traía algo de dinero para sus hermanos. Traía comida, traía los pancitos que le gustaban a estos holgazanes valientes, entre comillas. Gloria a Dios. Que levantaron la bandera cuando se estaba repartiendo el espíritu de miedo. Cuando se dijo, los miedosos que van para el ejército, y levantaban la bandera. Gloria a Dios. Algunos que quisimos ir no tuvimos la oportunidad, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Así que en medio de la dedicación que David tenía, porque era obediente, es más, el miedoso mayor, el ungido mayor del miedo, le dijo a su hermano: oye, ven acá, ¿tú qué haces aquí? ¿Y tú por qué es que abandonaste las ovejas de mi papá? Alguien ungido nunca abandona las ovejas. Téngalo por seguro que David, antes de coger para allá, dejó esas ovejas seguras, porque él sabía que esa era su responsabilidad. Y él, cuando estaba en otra función obedeciendo a su papá, no descuidó la función que él tenía de siervo. Esas ovejas quedaron seguras. Lo que pasa es que él fue a otra asignación que Dios le dio, para que entendiera que la dimensión del cuidado de las ovejas iba a crecer, para que él se diera cuenta que las ovejas del prado de Jehová estaban temerosas, estaban siendo acechadas por el gran lobo, que alguien quería comérselas, y Dios lo llevó para abrirle el entendimiento espiritual para entender: estas son las ovejas que vas a cuidar después. Por eso el día que descuidó las ovejas, él terminó matándolas. Gloria a Dios. Hay un pastor que mata a una oveja, fue porque descuidó el oficio y la asignación que Dios le dio. Por eso fue que cuando no fue a pelear, terminó matando a su propia gente. Por eso es que cuando tú te separas de lo que Dios te mandó a hacer, terminas matando a tus propios hermanos en la iglesia. El día que hables mal de un hermano tuyo en la iglesia es porque estás en el lugar incorrecto, con la gente incorrecta y mirando a la mujer incorrecta o al hombre incorrecto. Habla con alguien en la iglesia y escúchalo despotricando de tu pastor, y tú dices: tú estás descarriado. Tú estás viendo una Betsabé en cuera por ahí. Se dice desnuda, perdón. A una Betsabé desnuda.
descuidaste tu asignación. Así que David no podía seguir dando vueltas en el asunto y por eso se encargó. Él dijo: yo voy a destrozar a este gigante. No importa si en el intento acabo muerto, pero para mí es importante acabar con esta amenaza. En otras palabras, David sabía que tenía que sacrificarse. Ese es el Espíritu de Jesús. Si muero, que muera. Ese es el Espíritu de Cristo. Si muero, que muera. No hay problema. Mientras yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Si yo hago esto, quizás de pronto el ejército de Dios puede seguir avanzando. Así que lléveme a hablar con quien yo tenga que hablar. En el nombre de Jesús yo renuncio a todo espíritu de Saúl, porque yo no voy a tener ese espíritu. En el nombre de Jesucristo. Pero es obvio que los Saúles quieren hacer a sus discípulos un chiste. El día que usted ve a su pastor mamándole gallo porque usted está en una situación incómoda en contra de algo que está pasando en la iglesia, eso es un Saúl. Tu pastor no te da consejos para que tú seas burlado. Tu pastor te prepara para la batalla, para que enfrentes al diablo y a sus enemigos. Pero Saúl quería poner a David expuesto a hacer una burla. Iba a ir arrastrando una armadura que le pesaba más, que no iba a poder pelear contra aquel gigante. La espada era más larga que él. David estaba disfrazado con la coraza de Saúl. Por eso nunca permitas que la unción de Dios sea relegada y te tengas que colocar la armadura vieja y oxidada de un ex ungido del Señor. Siempre ándate detrás de alguien que tenga la unción fresca de Dios. Porque los ex ungidos no les gusta estar cara a cara con Dios. Y el que no está cara a cara con Dios no está cara a cara con Goliat. Por eso Saúl se metió en una tienda. Porque como ya él no veía cara a cara a Dios, entonces ya no tenía qué cara ponerle al enemigo. Pero cuando tú vas donde Dios, tú no tienes miedo de pararte enfrente, de enfrentar a tus enemigos, de decirle: aquí estoy, ¿qué es lo que te pasa? Te voy a enfrentar, gloria al Señor. Yo sé que con ayuno y oración este demonio tiene que salir de mi casa. Así que prepárate, iglesia, gloria al Señor. Los mejores movimientos, los mejores vientos de refrescamiento, las mejores victorias se van a presentar en este tiempo, donde la iglesia se va a poner cara a cara con Dios. Ok. ¿Tú te imaginas cómo eran las apuestas en el ejército de Israel para David? 99.99 pierde. O sea, el 0,01% era el voto de David. Yo le gano. El resto, pobre muchacho, llórenlo. La familia de Isaí va a quedar con 7 hermanos nada más. Porque el otro, el octavo, va a morir. Y todo el ejército de Israel sin esperanza. Porque por lo menos un mocoso se había atrevido a decir que ese día le iba a cortar la cabeza al gigante. Por eso déjate de estar riéndote de alguien en tu casa que dice que Dios lo va a levantar a hacer grandes cosas. Mamá, si hay un hijo tuyo diciendo que Dios lo va a ayudar a sacarte de la pobreza, no te le rías en la cara. Ora por él, gloria al Señor. Dile que Dios tenga en consideración tus palabras, hijo.
Oraré por ti para que cuando tengas el dinero no te olvides de tus padres. Gloria a Dios. Entonces, democráticamente, David estaba muerto. Según los votos de Inbamer, David fallecía, el diablo ganaba. Bien, vamos a ver qué dice Dios. Y vamos a ver cómo alguien que le cree a Dios puede levantarse en contra incluso de alguien que antes le servía a Dios, pero que ahora le sirve a sus propias pretensiones. Créeme que te van a perseguir. No solamente el diablo, sino los ex ungidos de la casa de Dios. La mayor opresión que tiene a alguien que quiere hacer la obra de Dios es de alguien que ya no lo hace en la iglesia. Porque se aferran a ciertas cosas que los atan al mundo. No sueltan eso porque a ellos no les parece. A mí no me parece. ¿Y sabe qué? Que Jesús dijo: yo no me voy a aferrar al trono. Yo no me voy a aferrar a que yo sé que yo soy Dios. Yo no me voy a aferrar a que yo sé que yo soy el rey del universo, el rey de la creación. No me voy a aferrar a eso. No voy a tener en consideración lo que yo soy, sino que al contrario, yo suelto todo eso para ir a la tierra y humillarme, para que estos hombres cabezones puedan salvarse. Y hay veces, muchas veces a nosotros nos hace falta ese espíritu. Nos aferramos a cuanta cosa, nos aferramos a cuanta situación, nos aferramos a cuanta posición, nos aferramos a cuanto concepto nosotros tenemos, y el resto está perdiéndose. No nos despojamos a nosotros mismos de lo que nosotros creemos que somos, con tal de no perder nuestra forma. Y resulta que Jesús, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Estoy en Filipenses 2:7, por cierto. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿a qué viene esto, pastor? Que David se enfrentó a un ex ungido. Tuvo que ser intrépido y poder decirle a este hombre: es que yo no dependo de mí, yo dependo de Dios. Porque cuando vienen las bestias del campo, mi Dios me da una fuerza especial para yo destruir las fieras del campo que quieren acabar con las ovejas de mi papá. Por eso Dios dijo: ese corazón me agrada, ese corazón confía en mí, ese corazón va a hacer lo que yo le mande, ese corazón va a defender mis ovejas con su propia vida. Ese corazón es el corazón conforme a mí. Y por eso es que David fue escogido antes que Eliab, porque Eliab en la primera guerra y en la primera andropausia hubiera dejado tirado el ejército de Dios. Pero Dios sabía que David nunca iba a dejar tirado su objetivo, que él iba a persistir hasta el final. Tuvo un bache, eso es para tu enseñanza y la mía, pero era el hombre conforme al corazón de Dios. Dios nunca se equivoca. Por eso Dios escogió al hombre correcto. El hombre correcto siempre, por lo general, primero es atacado antes de ser levantado. No te extrañes por los ataques que estás sufriendo hoy. No te extrañes porque los ungidos te quieren cruzar con una lanza.
Porque hay gente en la iglesia que te dice que tú no vas a poder. Te tengo noticia, gloria al Señor. Si Dios te ungió, no importa en qué cueva estés metido hoy, Él te va a sacar a la promoción que Él un día prometió que te iba a sacar. No importa las palabras que alguien haya dicho de maldad contra ti, Dios te va a dar la victoria. Escúcheme. No es mi intención dañarle el corazón aquí a nadie. Pero usted siquiera hubiese oído o escuchara lo que se dice de su pastor, donde yo me hubiera creído eso, primero no tuviera pastor, no estuviera aquí, yo estuviera haciendo plata, porque sé cómo hacerla, sé cómo trabajar con mis manos. Trabajo desde muy niño. Pero ¿sabe? Yo siempre prefería escuchar a Dios. Y aunque estuve en un tiempo metido en una cueva, me recuerdo de las palabras que me dijo mi papá, sentado en la silla de la mesa del comedor de mi casa. Oró por mí y me dijo: hijo, aunque te han perseguido por mucho tiempo, llegó el momento de Dios sacarte de esa cueva para colocarte en la posición en la que Él te ha llamado. No pierdas tu espíritu, no pierdas tu corazón. Mantente humilde y sencillo, que Dios te va a colocar en la posición que Él dijo que te iba a colocar. Cualquiera que está detrás de una posición no hubiera esperado 34 años para que conocieran cómo se llama. ...34 años en este ministerio, y algunos no saben si yo soy pastor. Yo no ando detrás de títulos, no ando detrás de puestos. Yo ando cumpliendo al pie de la letra lo que mi Dios me mandó a hacer, sin tratar de moverle la silla a nadie, ni de pelear con nadie, ni de desacreditar a nadie para yo alcanzar un nombre. Solamente Dios se va a encargar de eso. Yo no estoy en la empresa de ser conocido. Dios sí. A su tiempo cegaremos si no desmayamos. Por lo demás, que Dios se apiade de todas esas bocas puercas que hablaron necedad del siervo de Dios. Así que yo hago como David. La gente me persigue y yo digo: contigo desbarataré ejércitos. Así de sencillo. Y asaltaré muros, porque yo estoy confiado en mi Dios. Así de sencillo. ¿Y cuánta gente por ahí que ustedes oyen, por cierto, no hablan mal de mí? Y me quieren desacreditar diciendo esto y diciendo lo otro. Es más, algunos de ustedes les creen más a esos demonios filosóficos que a su pastor. Pero yo soy como David: Dios o nada. Porque yo un día decidí Dios. Porque si no, me lo hubiera quedado con lo del mundo, con lo material. Me hubiera quedado con lo material, tuviera mucho, pero me hubiera quedado sin lo de Dios. Pero yo decidí Dios y le dije a Dios: tú o nada. Tú verás si dejas a tu siervo avergonzado. Ese es tu problema. Y es más, le digo algo: me interesan más los tesoros que hay en el cielo que los que hay en la tierra. No estoy renunciando a ellos, porque ya Dios me bendijo con bendición celestial en esta tierra, y mis ojos verán la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero en caso tal, me da igual, con tal de yo hacer la obra
del que me envió. Eso para mí es el mejor premio. Así que, iglesia, sigue adelante. Pelea la buena batalla de la fe. Mantente delante del Rey Jesucristo con humildad de corazón. Y yo oro por ti para que Dios te pueda utilizar con la armadura real que Él te colocó, el yelmo de la salvación sobre tu cabeza. Tú no vas a ser la diversión de ninguno. Dios pondrá la coraza de justicia en tu pectoral. Dios guardará tu corazón a la entrada y a la salida cada día de tu casa. Dios te protegerá del misterio de iniquidad. Él forrará con el cinto de la verdad tus lomos. Nunca permitirá Dios que desfallezcas inclinándote ante Satanás y sus engaños. Dios colocará el calzado presto del Evangelio de la paz. Él fortalecerá tus palabras. Él colocará el escudo de la fe para pagar todo lo que se ha levantado en contra tuya. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cortará cabezas, penetrará corazones, dividirá espíritus y almas, y sobre todo golpeará la roca, para que muchos sean cambiados y tengan corazones sensibles y no sientan amenazados el llamado que Dios les ha dado. La palabra que salga de tu boca será ungida. Llevará a hombres y mujeres a un punto de ebullición que ellos están esperando, gloria al Señor. Y Dios los levantará como hombres de guerra grandes en este tiempo, sabiendo que hacen parte de las filas de los guerreros poderosos de Israel. Ningún Goliat se opondrá de ti y te ahuyentará. Al contrario, fe como la de David serán evidentes en este tiempo. Goliat tendrá que caer. El invisible que está dentro de ti, en tu corazón, te hará alguien ungido, gloria al Señor. Y ya no tendrás miedo, ya no correrás. Ahora serás llamado el campeón y derrotarás a todos, porque el Dios Todopoderoso estará contigo, gloria al Señor. Dios colocará a Maranata Santa Marta en lugares estratégicos y seguros. Él podrá levantarte a ti, porque tú has sido edificado en la roca de tu salvación. Advertencia para esta iglesia: el tiempo de los David ha llegado, gloria al Señor. Los dulces cantores de Israel que están en esta iglesia saldrán, gloria a Dios, y nadie se podrá burlar de ellos, gloria al Señor, porque tú los ungirás, Padre. Las palabras que saldrán de tu boca, iglesia, no apaciguarán a Goliat, sino que al contrario, lo irritarán y se pondrá más torpe, gloria al Señor. Y tú observarás cómo Dios lo destruye en tus pies y le cortarán la cabeza al diablo. Este es el año del alboroto aterrorizante del pueblo de Israel sobre sus enemigos, porque es el año que Dios ha prometido que Él se vengará de todos tus enemigos. Crece en la fe, gloria al Señor. Cree en el pacto que Dios tiene contigo. Pueblo escogido de Dios, podrás cantar: Jehová, el poderoso en batalla, me ha dado la victoria. Se apagará el sonido de los pies del infierno que han marchado para estremecer tu corazón, y se escuchará el grito de victoria. Y el Espíritu de Dios, aleluya, levantará un ejército fuerte en esta actualidad para darle la victoria al Cristo que ya la obtuvo, gloria al Señor. Y el pueblo de Dios en Santa Marta grita: ¡diga victoria! ¡Grita victoria! ¡Por tercera vez victoria! ¡Aleluya! Amén y amén. Santo el Señor. Hierba, ¿no? Hierba. No hubo nada afuera de hierba, pura hierba. Las ovejas de esta iglesia han podido comer hoy.